Hola, buenas tardes. Ahora sí. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia a esta penúltima charla de la Escuela Social de este curso, que se titula Lo masculino y lo femenino hacia una mejor igualdad e integración. Como sabéis, en principio estaba programada para febrero, pero apareció la gripe y hubo que suspenderla. Pero una vez ya recuperada, nos resistíamos a perder su charla y que tiene muchos atenderes, sobre todo en estas jornadas preelectorales, pero ha querido estar hoy aquí. Muchas gracias, Milagros. En segundo lugar, como es costumbre, recordar e invitarlos a los siguientes eventos. El próximo jueves 30 a las 19 horas en el Centro Cívico Lourdes, mesa redonda para el conocimiento de la labor y necesidades de las organizaciones socioasistenciales. Intervienen Aminet, Alfas, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Banco de Alimentos, Cruz Roja Tudela, Grupo de Inclusión y ¿Qué tal? También el sábado 2 de mayo, a partir de las 10 horas, en el Paseo del Keiles, ferias y paellas solidarias organizadas por ¿Qué tal?, Aminet y Alfas, respectivamente. Sobre el 1 de mayo nos hubiera gustado también anunciar una manifestación conjunta en Tudela, al menos de los sindicatos Solidario, UGT y Comisiones. El tema se intentó a través de la cumbre social, estando de acuerdo con los responsables locales, pero Pamplona les dijeron que no, y al menos UGT y Comisiones pues dijeron que no. Milagros, como sabéis, es ponente habitual, no necesita presentación. Lo que sí es necesario, porque lo merece, es nuestro reconocimiento y agradecimiento por su prolongada, honesta y generosa trayectoria política. Tras casi 40 años, 37, 38 de estas, 36 exactamente, deja la primera línea de la política habiendo sido consecuente con sus principios y sin obtener otro beneficio que la satisfacción del servicio a los demás, a través de la política. Servicio que seguro seguirá prestando desde otras posiciones. Sobre el tema de hoy, Lucía Ramón, teóloga y feminista, define con 4 palabras que empiezan con R las dimensiones que debería tener una mayor justicia entre géneros, y son: redistribución de cargas, bienes y oportunidades entre hombres y mujeres, reconocimiento de las contribuciones que hacemos todos, mujeres y hombres, a la vida de los demás y de la comunidad. Indica que hay mucha depresión porque falta ese reconocimiento, porque hay personas, sobre todo mujeres, que no se sienten valoradas. Representación con la participación y presencia equitativa de hombres y mujeres en la discusión y toma de decisiones que afectan vitalmente a unos y a otras, a todos. Y reciprocidad para establecer nuevas relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, buscando una síntesis articulada y armoniosa de lo mejor que tiene la cultura de la masculinidad y la feminidad. Finalmente, sobre la importancia de la mujer en la sociedad, recordar un hecho histórico. Precisamente este mes de abril de 2015 se cumplen 100 años de la fundación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF, WILPF y sus siglas en inglés, que nació en La Haya en abril de 1915, en la que fue el primer Congreso Internacional de Mujeres. Y como cumplir el horario es otro de nuestros compromisos, al terminar la exposición de Milagros a las 9, pues abriremos un coloquio de preguntas hasta las 9:30, que tenemos que ser exactos, ¿vale? Mira, cuando quieras. Gracias. En primer lugar, agradecer tus palabras, Jesús, porque ya sabéis que, en fin, ¿qué os voy a decir a quienes estáis aquí? Si todas las personas que estamos aquí, todas, sin excepción, estamos poniendo lo mejor de nosotras mismas por intentar un mundo mejor, ¿no? Bien, y en segundo lugar, agradecer a la Fundación Acción Solidaria, a la Escuela Social, una vez más, que hayáis contado conmigo. ¿No me escucháis? Bueno, no, pero vale, sí. Agradecer que hayáis contado conmigo una vez más, porque me da la oportunidad de hacer un alto en el camino y de ir más allá de las cuestiones inmediatas en las que estamos inmersos todos los días, ¿no? Y por lo tanto de reflexionar en asuntos que se trata luego de debatir aquí conjuntamente.
Dicho lo cual, también quisiera hacer una serie de advertencias. La primera es que una es así: yo tenía una charla preparada para febrero, después al pasar esto he tenido más tiempo de leer y ir leyendo y he decidido cambiarlo todo. Entonces la charla de hoy es otra, y yo ya pensaba que quienes nos íbamos a juntar aquí tendríamos en este tema, más que en otros, seguramente un camino desigualmente recorrido. Quiero decir que habrá personas entre nosotras que formarán parte del feminismo, otras personas que, estando por la igualdad, quizás no sean unos textos en los que se hayan parado más y que hayamos dado más o menos pasos. Y por lo tanto quiero que comprendáis que hay mucha emoción en un debate así precisamente, pero cierta dificultad a la hora de decir cómo ajustamos la teoría que tratamos, ¿no? Que puede resultar interesante para todas las personas que nos juntamos. Entonces, seguramente con algunas me voy a quedar corta y con otras igual me paso. Por lo tanto, os pido comprensión y, en todo caso, en el debate podemos explicar si hay algún concepto que va más allá de lo que algunas personas esperaban, o ir más adelante si se queda por detrás de lo que otras requerían. Pero no os cortéis en el debate para esto, para diferir, para lo que sea. Yo al principio había preparado para febrero una charla que luego, viéndola, digo, yo creía que esa, sinceramente, ya iba a ser común, igual me equivocaba, pero común para todas las personas que estamos aquí. ¿Quién de quienes vamos a debatir hoy conjuntamente no está por la igualdad, contra la violencia de género? Estoy hablando en teoría, luego ya en la práctica pues igual tenemos contradicciones, somos personas, en fin. Pero ¿quién que esté aquí no está por la igualdad, contra la violencia de género, el reparto del trabajo doméstico? Insisto, en teoría. Entonces, creo que, aprovechando el título, teníamos que ir un paso más allá. Fijaros, lo masculino y lo femenino. Entonces, digo, vamos a ver qué es género y sexo para dar lugar después a lo que entendemos por lo masculino y lo femenino. Porque lo que entendemos por masculino y femenino se va a derivar de lo que entendamos también por género y sexo, que son cuestiones distintas. Empecemos por ahí. El sexo, según la Real Academia Española, es el conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Y entonces contempla dos sexos: sexo masculino, sexo femenino. No se priva, después de llegar a la 23 edición del diccionario, no se priva la Real Academia de algo que vamos a entender el por qué el feminismo dice que hay que revisar el lenguaje, y no se refiere con eso a estar todo el rato los, las, los, sino a otro tipo de cuestiones. ¿Qué entiende la Real Academia por sexo femenino? El sexo bello, el sexo débil, que es el conjunto de las mujeres, y por sexo masculino, el sexo feo o fuerte, conjunto de los hombres. No es un chiste lo que estoy contando, entiendo que no nos riamos nadie por tanto, pero es literal, de la última edición del diccionario. Reflejo esto porque es una de las acepciones, algunas de las acepciones que contempla, porque la educación, a la que luego no le voy a dedicar tiempo apenas, pero sí quiero decirlo aquí, es un pilar básico para aquello que interiorizamos. Y si normativamente, por ejemplo, aquí veo que estáis algunos profesores, ¿no? Profesoras. Entonces, si normativamente tenemos que enseñar a nuestros alumnos y alumnas que el sexo débil es el conjunto de las mujeres, ¿qué va a hacer la educación a este aspecto, a este respecto?
cómo vamos a avanzar. Bien. Hay muchas más cosas para decir respecto a masculino y femenino, luego seguramente iré entresacando algunos asuntos, pero vamos a pasar a ver qué se entiende por género. En realidad yo voy a adelantar lo que pensamos desde el feminismo que se entiende por género, ¿no? Y voy a adelantar también lo que se entiende antropológicamente, que es la definición que tenéis aquí. Y luego vamos a ver lo que dice la Real Academia, una vez más, de lo que es género. Antropológicamente, por género se entiende una construcción simbólica, es decir, con todos sus símbolos, que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia sexual en desigualdad social. Por género, luego pasa la RAE, por género se entiende por lo tanto esa construcción simbólica que alude a ese conjunto de atributos, ¿no?, socioculturales que se asigna a las personas según el sexo. Bien, la diferencia de género no es un rasgo biológico que en contra de lo que podemos pensar algunas personas, sino una construcción mental y sociocultural. Esta definición ya habla, es una construcción mental y sociocultural que se ha ido elaborando históricamente y que va variando a través de la historia según el contexto, según la persona, su subjetividad, según la historia en la que nos movemos. Por lo tanto, primera cuestión importante, género no es equivalente de sexo. El primer término, el de género, se refiere a una categoría sociológica, con todo lo que implica, y el segundo, el sexo, a una categoría biológica, y luego hablaremos más del sexo también, pero una categoría biológica. Pero la definición de género no la podemos buscar en la Real Academia, la que tenemos desde el feminismo, ni siquiera esta que da la antropología, no la podemos buscar en la Real Academia. Género viene de gender, del inglés, escrito gender, y el idioma castellano, el idioma español, no recoge ese término asociado a lo que hoy estamos hablando aquí. Entonces, según la RAE, género es el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Y dice y explica, el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino. Y define el masculino como dicho de un ser que está, dotado de órganos para fecundar, perteneciente o relativo a este ser, varonil, enérgico como adjetivo. Luego estaría la definición de pseudohermafrodita masculino, que es también digna de... Perdonadme que voy con distintos papeles en la pantalla y aquí. Dice, respecto al género, si no se entiende por la Real Academia que es una categoría de análisis, tanto en sociología como en antropología, y se limita a esto, decimos, entonces, ¿qué es pseudohermafrodita? El primero ya pseudo, ni siquiera hermafrodita, pseudohermafrodita. Y entonces te explica que es una persona sexuada con órganos distintos. No tengo aquí la definición exacta, es una pena, esperar a ver si lo encuentro, pero en todo caso con órganos diferentes a los que siente tener. Bien, hasta ahí eso. ¿Cómo se construye el género? Porque esta es una cuestión importante. Según Foucault,
Una episteme es un conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender de alguna manera y de interpretar el mundo en determinadas épocas y en determinados aspectos, ¿no? Entonces, según Foucault, son procesos discursivos que tienen lugar en nuestro interior y que condicionan nuestra manera de ver el mundo o un aspecto determinado y la simbología. Y hablan de diversas dimensiones: la dimensión política, que marca relaciones de poder; la dimensión ética, en la que nos preguntamos si se transforma o no en injusticia social esa serie de simbología que tenemos al respecto. Y entonces resulta que en nuestra cultura las nociones mujer-hombre, para que nos demos respuesta a la dimensión ética, se organizan desde una lógica binaria, como sabéis, es decir, hombre activo, mujer le corresponde el pasivo, hombre le corresponde lo fuerte, a la mujer lo tierno, al hombre lo racional, a la mujer lo emocional, al hombre lo público, a la mujer lo privado, etcétera. Podríamos seguir más, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿pero cómo se convenció a la mujer de que lo que le correspondía era ese lugar privado? Bueno, aparte de que esto sí que ya daría para una charla muy amplia, pero hay una cuestión básica que tenemos que comprender, y es que viene habiendo a lo largo de la historia la introducción de representaciones sociales que a veces son sutiles, invisibles, que nos hacen internalizar un deber ser. La mujer crecemos y nos formamos y nos hacemos género con un deber ser que responde a toda esa simbología y a todo lo que introspectivamente vamos, bueno, y el hombre también nos ve así, claro, vamos formando subjetiva y objetivamente respecto a unos estereotipos. Luego hablaremos de los estereotipos. Hablar de masculino femenino, fijaros, he puesto arriba, lo he robado de un artículo ese título porque me ha gustado mucho. Masculino, femenino y yo, así se titula el artículo. Y es el artículo de una persona que no se define ni como hombre, ni como mujer, ni como masculino, ni como femenino. Luego entraremos ahí. ¿De dónde viene lo del masculino y femenino y el tipo de identidad en el que sentimos que respondemos a esos estereotipos? Aunque la feminidad, entendida como tal, se ha ido formando a lo largo de toda la historia, la que en estos momentos arrastramos como estereotipo viene del modernismo, digamos, de la primera revolución industrial, de la revolución francesa también, en parte, coge todo ese conjunto, ¿no? Y se construye sobre todo sobre tres mitos. El mito del amor romántico, que sustituye al contrato matrimonial de la Edad Media y que es mistificado junto al amor maternal, para que interioricemos ese estereotipo de mujer. Se consolida así el nuevo rol femenino de esposa y madre. Este amor romántico lleva como consecuencia fundamental el que se establecen unas relaciones de poder en la pareja. Quizás alguien al escucharme diga, pero algo bueno tendrá ese amor romántico. Además, os aseguro que quien está hablando es una romántica empedernida en algún sentido de la palabra, ¿no? Vamos a ver, a quien no nos gusta el tener un amor tierno, dulce, correspondido y con buenos sentimientos, y todavía más si, aunque seas republicana, te sientes la princesa de tu casa, ¿no? O sea, eso es así. Pero, sin embargo, de lo que estamos hablando es de aquello que conforma el estereotipo y, por lo tanto, la desigualdad. Y de una desigualdad que conlleva, en el caso de lo que hablamos, injusticias. Otro mito, luego si queréis ya nos paramos más en esto, el mito de la mujer madre. Sostiene que la maternidad es el paradigma de la función de la mujer y que a través de ella la mujer es donde alcanza su realización y su madurez. Quien no es madre no es enteramente mujer.
y no estoy diciendo, como comprenderéis, nada contra las madres, soy madre, tuve madre, en fin. Pero mujer es algo más que ser madre, e incluso algo al margen de ser madre. Pero este es un mito que está operando en nuestro estereotipo. Otro mito es el mito de la pasividad erótica, la imagen de la mujer frágil, emotiva, inocente, dependiente, sexualmente pasiva y receptiva, con todo lo que hay que hablar luego de la evolución que han ido teniendo estos estereotipos. Pero estoy hablando de los mitos que funcionan en la episteme de la que hablaba Foucault, ¿no? Y que en buena medida tenemos interiorizada y nos influye. Tiene como función ligar la sexualidad femenina a la reproducción, fundamentalmente. Ya hemos comentado algo de las definiciones de masculino y femenino. Os voy a dar la de pseudohermafrodita de la RAE, que no encontraba antes y la he visto ahora. Dice de pseudohermafrodita la RAE: dicho de una persona que tiene la apariencia más o menos completa del sexo contrario, conservando la gónada de su sexo verdadero. Punto. Que quien médicamente piense que eso es así, pues hay discusiones entre los propios científicos al respecto, pero bueno, sería una de las definiciones, pero no hay más definición al respecto. Vamos a seguir con lo que estábamos comentando de lo masculino y lo femenino y las identidades. Bien, hay una cuestión, y es que lo masculino y lo femenino, de lo que acabamos de hablar algo según los estereotipos, también ha sido utilizado curiosamente por una parte del feminismo para reivindicar una diferencia entre mujeres y hombres, proclamar una igualdad de derechos, pero reivindicar una diferencia en torno a la cual hacer más homogéneo el grupo de mujeres, con lo cual, a mi entender, y siempre estoy dando una posición, por eso luego veremos en el título, ya lo he puesto, que hablo de feminismos y no de feminismo. Y es que el feminismo de la diferencia, que así se le ha dado en llamar, precisamente proclama que las diferencias biológicas que tenemos mujeres y hombres hacen del grupo de las mujeres algo más homogéneo, y en torno a lo cual sí también trabajar y luchar por igualdad de oportunidades y derechos, pero desde esa diferencia reforzando incluso el papel de maternidad o mitificando lo que significa la menstruación, o en fin, tendríamos que hablar largo y tendido también. Algunos conceptos los suelto simplemente para constatar que están ahí. Frente a esto, y digo frente porque ha habido jornadas y encuentros en los que realmente ha habido un antagonismo fuerte en las teorías al respecto, surgió el tipo de feminismo con el cual yo me identifico más, que es el feminismo de la igualdad, que también tuvo sus errores y que comentaré alguna cuestión luego, pero en todo caso con cuya teoría me identifico más, y que parte de que el sexo, la biología, los órganos genitales no tienen por qué marcar diferencias más allá de las que cada ser humano tiene con otro ser humano, sino que somos seres humanos que hemos de construir conjuntamente y en igualdad de derechos y oportunidades la sociedad en la que vivimos. Volviendo, como antes os decía, que viene nuestra episteme sobre lo masculino y lo femenino, sobre el género, viene fundamentalmente del modernismo, de aquella época, aunque posteriormente ha habido innovaciones. Una de las consecuencias que llevaba directamente a aquella episteme era
la distribución clarísima de vida pública, vida privada. De forma que ya sabéis que al hombre le correspondió todo lo que se daba en la esfera pública y a la mujer todo lo que quedaba dentro de la familia y la esfera privada. Esto hoy hay que sumarle formas innovadoras porque hemos evolucionado. El que esto esté en el arquetipo de nuestro estereotipo no quiere decir que no hayamos dado pasos y evolucionado, como creo que es evidente, y quizás no haya que hacer un mayor recorrido aquí al respecto. En la actualidad conviven con nosotras y con nosotros mitos y representaciones sociales, como decía, de la modernidad, junto con formas innovadoras que tratan de alguna manera y a veces consiguen de deconstruir estas lógicas subyacentes, pero que aún persisten, aún así, aun con estas formas innovadoras, algunas cuestiones que son consecuencias de esto que hemos estado comentando. Por ejemplo, a igual categoría laboral, remuneración más baja si se es hombre o mujer, minoría de mujeres en cargos jerárquicos, doble jornada laboral, incluso en eso que tenemos teóricamente tan asumido como reparto del trabajo doméstico, en realidad, salvando honrosas excepciones, cuando se han dado pasos al respecto, los hombres normalmente lo que hacen es ayudar a la mujer en el trabajo doméstico. Luego hay casos que, por supuesto, rompen esta norma, este paso, este camino. Afortunadamente, esto no es así en todos los casos, pero estamos hablando de unas mayorías sociales. Es preciso, de alguna forma, pues, a mi juicio, a juicio del tipo de feminismo en el que me he formado y del que formo parte, deconstruir este tipo de categorías, de manera que construyamos la autonomía de las mujeres y deconstruyamos el poder de los varones en el sentido en el que está, ¿no? Para hacer todo esto hubo una irrupción del feminismo, fundamentalmente, aunque abrió muchísimo paso el feminismo sufragista, el que luchó por el derecho al voto de las mujeres, que fue un primer paso ya muy fuerte para que las mujeres también tuvieran una parte de espacio público, rompiendo el privado, y que nos abrió muchos caminos. Por lo tanto, lo que me voy a centrar en el contemporáneo no es ni mucho menos una minusvaloración de aquel feminismo tan importante, sino simplemente el que demos un paso en el tiempo y hablemos de algunas cuestiones más actuales, ¿no? El feminismo contemporáneo no es una corriente unificada. Antes os he hablado del feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, por hablar de algunos, ¿no? Pero podríamos hablar de múltiples feminismos. Hay puntos de encuentro y hay divergencias, ¿no? Y en el punto, digamos, de encuentro, el más importante está el de la búsqueda de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y de los derechos de mujeres, de las mujeres. Pero luego ya, según el acento que se pone, pues hay desde el buscar incluso la confrontación con el hombre, porque se le ve el enemigo, aunque afortunadamente no es el feminismo, digo afortunadamente bajo mi punto de vista, claro, no es el feminismo ni mucho menos mayoritario. En su momento hubo incluso un partido feminista que buscaba, tenía una revista, se llamaba Vindicación Feminista, algunos artículos muy interesantes también, o sea que no parezca con esto que estoy diciendo que toda esa corriente era despreciable en sus tesis, sino que diferíamos en una cuestión muy importante, y es que cogiendo de ese extremo a esta otra visión que yo intento transmitir, para nuestro feminismo, mujeres y hombres somos igualmente necesarios, igualmente importantes, igualmente seres humanos, también para ellas, seres humanos, por supuesto.
En las divergencias os he dibujado algunas, pero por supuesto que podríamos seguir con bastantes más y más en el feminismo, en los feminismos actuales, porque los feminismos actuales, como ha pasado, por cierto, casi siempre con el feminismo, van evolucionando mucho en grupos pequeños, luego pasan a grupos más grandes, luego esos debates van a otros, luego esto sucede así, y entonces hay igual unos debates teóricos que a mucha gente pues pueden sonar un poco alejados, pero que luego en algún momento nos llegarán, ¿no? Como ha sucedido con el mismo término de la igualdad, que cuando empezó no era mayoritario, y después se van abriendo hueco en la sociedad. Bien, pues hay entre esos debates, muchos de ellos tienen que ver con el concepto de identidad de las personas, identidad de género o no, número de sexos, géneros y estereotipos que conlleva a veces el número de sexos. Ahora nos pararemos un poco en algunas de estas cuestiones para que luego en el debate podamos hablar más si os apetece. Entre los aciertos y errores de los planteamientos teóricos feministas hay incluido de nuestro feminismo, por eso hablo de los planteamientos teóricos feministas de contemporáneos cuando irrumpieron, hay uno que todavía estamos arrastrando también, y es una concepción monolítica en ocasiones de mujeres y de hombres. Mira, las mujeres somos tan buenas, ni los hombres tan malos, ni resulta que todas las mujeres estamos oprimidas, ni todos los hombres son opresores. Y sin embargo, cuando empezaron a formarse las diversas corrientes feministas, quizás sea, y no creo que sea una justificación porque la autocrítica ahí queda, ¿no? Pero sí creo que sirve como explicación por la ley del péndulo, ¿no? O sea, pasábamos y más aquí, fijaros cómo fue, el feminismo irrumpe en los 60, pero cuando irrumpe con fuerza es en el año 75, 76, ¿no? Y algunas personas no habían nacido, pero quienes ya vivíamos entonces podemos pensar lo que significaba aquí en España esos años, ¿no? Estábamos apuntando a salir del franquismo, no habíamos salido, vivíamos en una concepción muy autoritaria, muy jerárquica de las sociedades, incluso quienes trabajábamos en la clandestinidad por cambiar la sociedad, también teníamos que trabajar en organizaciones muy jerarquizadas, precisamente fruto de esa clandestinidad. Teníamos, además no te digo nada, pues quienes entonces también pues teníamos influencia de pensamiento marxista-leninista, con todo lo que era de pirámide, en fin, y el feminismo bebió mucho de esas fuentes. Cuando queráis hacemos una charla específica de la historia del feminismo, si queréis, de algunas cuestiones, pero apunto algunas cosas que nos pueden ayudar a intuir el cómo realmente entre eso y el propio concepto de liberarse, de repente encontrar, descubrir la piedra filosofal. Es decir, ya sé lo que me pasa, porque soy infeliz, no es que soy una mujer oprimida. Entonces, pues hubo mucho de llevar, además hubo mucho de consecuencia, de llevar tan al ámbito privado lo que considerábamos que había que llevar y demás que, bueno, os aseguro que ahora dicen que hay muchos divorcios, pero estoy segura que si hacen un estudio, entonces no existía aún el divorcio, pero si hacen un estudio de separaciones de aquellos años y más de mujeres feministas, lo sumo así, una parte porque realmente se avanzaba a un nivel según qué conceptos y en necesidades, por lo tanto, en la vida personal también, que las parejas igual no avanzaban de manera igualitaria. Otra parte, fruto de una serie de planteamientos y concepciones que, como digo, algunos arrastraban una concepción monolítica de mujeres y de hombres, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir que la homogeneidad que se ha pretendido en las mujeres
no es tal, ni la que se ha pretendido desde una sociedad más patriarcal, ni la que se ha pretendido en algunos momentos del feminismo, y todavía se arrastra y se pretende mucho, porque esa homogeneidad en ocasiones la encontramos ahora en discursos incluso institucionales feministas. Si analizásemos despacio, y sé que toco un tema muy delicado, la ley de violencia de género, encontraríamos algunas de esas concepciones. Lo dejo apuntado ahí, y también puede dar para una charla. La ley de violencia de género y todo lo que implica, positivo fundamentalmente, pero también de cuestiones problemáticas. Hay una diversidad de mujeres, pero es que el asunto va más allá. ¿Somos solo mujeres y hombres? ¿Cuántos géneros somos? El feminismo, una parte del feminismo, está avanzando afortunadamente en esta materia, y hay unas nuevas conceptualizaciones al respecto. De hecho, antes os hablaba del título de un artículo, ¿no?, masculino, femenino y yo, y lo escribía una persona transexual, que en estos momentos el transgénero es considerado por parte de algunas corrientes teóricas el tercer género, pero hay otras corrientes teóricas que postulan que ni siquiera hay primero, segundo, tercer género, porque somos el género humano, y que la barrera incluso, y vuelvo a un concepto anterior, la barrera incluso entre el sexo de unas personas a otras no siempre es tan clara como nos hemos marcado, hombre, mujer, hermafrodita, cuando no se sabía cómo dar respuesta a unos genitales diferentes, ¿no? Sino que el transgénero y la barrera más allá del sexo asignado a cada persona puede llevarnos a un continuum con dos usos, es decir, a una línea continua en la cual las fronteras se diluyan, y de ahí que eso no es solamente las diferentes opciones sexuales. Estaríamos hablando de otra cosa. La opción sexual es lo que voluntariamente cada cual tenga el sexo que tenga, pues decide o le gusta o siente. La opción sexual es opción, pero que el sexo y el género puede tener un continuum que unifique al ser humano. En todo caso, esto os lo apunto simplemente para que seamos conscientes de que hay ese tipo de debates, y que si alguien quiere profundizar un poco más, pues podemos pasar bibliografía o hacer grupos más pequeños de debate o lo que se considere, pero es bueno que tengamos conocimiento de conjunto sobre las cuestiones que se debaten y que están ahí, ¿no? Antes hablaba de algunos roles, bajo mi punto de vista, en concepciones teóricas también del feminismo, ¿no? Hay otro, ¿no? Y es que hemos pasado de unos modelos y normas a veces a otros modelos y normas, de unos decálogos de conductas aceptables o inaceptables a otros decálogos de conductas aceptables o inaceptables. Y eso lo hemos hecho a veces también de la mano del feminismo ahora. Por lo tanto, es importante el ser autocríticas y el ir repensando continuamente muchos de estos conceptos. Insisto en la ley de violencia de género, en las contradicciones que conllevan algunas políticas de igualdad, incluso a la hora de aplicarse para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Esto no quiere decir, nadie supongo que está pensando en eso, pero por si acaso esto no quiere decir ni mucho menos que quienes hablamos desde el feminismo autocríticamente en estas cuestiones nos identifiquemos para nada con algunas críticas muy viscerales que salen de algunos hombres que no han sabido comprender
aciertos y errores del feminismo y que hablan de feminacismo, de feminicidio. Por cierto, que la RAE aquí ha corrido muchísimo, porque feminicidio sí que lo ha metido ya en la última edición del diccionario, que no me parece mal, porque nos guste o no el concepto, es un concepto que está funcionando. Lo que me parece mal es que no meta otros conceptos, ¿no? En fin, que ni mucho menos eso, eso se hace desde la visceralidad, desde la no aceptación de que intentemos romper los roles y los estereotipos, de que avancemos en una sociedad más igualitaria y por lo tanto es revolverse de mala manera para intentar mantener una serie de privilegios o como mínimo revolverse de mala manera al sentirse perdido ante una serie de cambios. Por lo tanto, no nos identificamos con eso en nuestra autocrítica. Pero sí es cierto que existen contradicciones detrás de algunas políticas de igualdad, que la propia ley de violencia de género en algunos aspectos lo tiene, aunque ha jugado un papel muy positivo y lo está jugando, por supuesto, en una de las consecuencias más nefastas, no solo de la falta de igualdad entre mujeres y hombres, pero que sí que hunde sus raíces en la falta de igualdad entre mujeres y hombres, que es la violencia ejercida frente a las mujeres, ¿no? Estas consecuencias, ya no hablo ahora de los estereotipos que hemos podido generar también desde el feminismo, de estos modelos conceptuales que afortunadamente se van rompiendo poco a poco, sino de los que imperan socialmente en una sociedad machista, tienen unas consecuencias para las mujeres que creo que no merece la pena extenderse, porque las sabemos. Acabo de hablar algo de la violencia de género y iban más en la dirección de la primera charla que había preparado, que decidí retirar porque creo que es un camino más avanzado entre quienes estamos aquí, ¿no? Que desarrollaba más todo eso que antes he intentado enumerar, que cobramos menos las mujeres que los hombres, ocupamos menos papeles en las diversas jerarquías, etcétera, etcétera. Bien. Tiene consecuencias también para los hombres, y los estudios de género visibilizan el sometimiento histórico de hombres y mujeres a este tipo de mandatos, ¿no? Pero es que, fijaros, los hombres sienten fruto de estos estereotipos necesidad de éxito laboral, y si no son unos fracasados. Os aseguro que, según los estudios sociológicos y psicológicos, sobre todo, que hay al respecto, el sufrimiento que inflige el paro a mujeres y hombres es categóricamente mayor, hablando, insisto, siempre estamos hablando de generalidades, en los hombres, porque el hombre que no lleva a su casa para que coma la familia es un fracasado. La mujer, como aquello de la distinción entre vida pública y privada y el reparto del trabajo doméstico que fundamentalmente recaía sobre la mujer y demás, es otra cuestión a este respecto. Pero además el hombre tiene que responder a una sexualidad permanentemente activa, tiene mayor presión para alcanzar el éxito, tiene unos costos psíquicos importantes por reprimir emociones, porque se le exige dar la talla. O sea, si a mí personalmente me ha pasado en el ayuntamiento, hablo del ayuntamiento porque es un sitio en el que he estado en la vida pública, ¿no?, que se me han escapado las lágrimas en alguna ocasión. ¿Os imagináis que si le hubieran escapado a alguno de los hombres de cosas, se te escapan alguna vez? Pues estas son las cuestiones de las que hablo, que tienen un costo importante también para los hombres, ¿no? La masculinidad también tiene su deber ser. Y por lo tanto tiene también un doloroso recorrido y frustración y angustia, porque no siempre se alcanza el prototipo masculino idealizado, ¿no? Tenemos por lo tanto un reto, los seres humanos que pensamos que es positivo romper con estos estereotipos. He pasado del reloj, me quedan unos minutos, si no me dices, Jesús, me cortas donde sea, si no.
tenemos un reto importante, romper la heteronormatividad. Y hablo, aunque hay muchos más retos, hablo de este porque la heteronormatividad resume de alguna manera lo que es, lo que prima en esta división de sexos, de roles en cuanto a la sexualidad, al comportamiento que de ahí se deriva, los estereotipos, los géneros. Lo resumo ahí, aunque el asunto sería mucho más amplio, ¿no? Fijaros, por ejemplo, cuando hablamos de transgénero, el transgénero se refiere normalmente a personas o grupos cuyas tendencias se diferencian de esa identidad dominante en el género, de identidad de género que tradicionalmente tiene la sociedad, ¿no? El concepto de género representa un fenómeno cultural, decíamos antes, ¿no? De acuerdo a la OMS, lo voy a leer esto literal, se trata de roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para hombres y mujeres. Masculino y femenino son categorías de género. El género luego naturalmente se sale de los estereotipos y se ha designado, según, como decía antes, ¿no?, el sexo, las características naturales o biológicas que nos diferencian, pero luego la vida es de otra manera y va mucho más allá. Los estereotipos son peligrosos, además, porque no solamente porque, como digo, luego la vida en la práctica nos lleva a encontrarnos con otras situaciones diferentes, sino porque pueden llevar, y de hecho han llevado en este caso, a generar sentidos de rechazo y discriminación a aquello que no cae en el estereotipo que se espera, ¿no?, tanto para mujeres como para hombres. Lo que todavía ahora hay homofobia, pero imaginaros, por supuesto, en el caso del lesbianismo, es que además ha sido invisibilizado, pero incluso en el caso de los hombres que no respondían al estereotipo que se esperaba y que les gustaban otros hombres, y más como tuviesen una externalización que se atribuía en gestos a las mujeres, lo que se ha dado en llamar el hombre marica, ¿no?, dicho así además de manera normalmente despectiva, de formas peores también, la mujer marimacho, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son consecuencias de este tipo de peligrosidad y de injusticia en los estereotipos. Sin embargo, la cuestión es que a través de la difusión de información estos estereotipos se van rompiendo, como decía, se van abriendo, ¿no?, y abren espacio a una mayor tolerancia y diversidad. Existe una mayor aceptación de las diferencias en este momento y se permite incluso que haya a nivel individual una mayor unicidad entre las personas, entre los seres humanos, ¿no? El respeto mutuo está también en el trasfondo de todo esto, es un anhelo para cualquier ser humano que tenga un poco el sentido de la justicia, de la igualdad. Y aquí también es muy importante en lo que estamos hablando. Fijaros, lo demostramos en nuestras reacciones ante cualquier acto irrespetuoso a nuestra persona, ¿no? Sentimos dolor, coraje, pero a veces no nos percatamos de que estamos faltando al respeto a otras personas cuando no ponemos en cuestión la construcción que hemos hecho de nuestros sentirnos masculinos o femeninos respondiendo a los estereotipos. Y es importante dar pasos en esa dirección precisamente por respeto mutuo, por justicia universal, por un sentido de justicia universal. Sobre todo han sido los movimientos de feminismo, el GTD, los que nos han ayudado a dar pasos en esta dirección, ¿no? Son los que más poco a poco han ido rompiendo con nuestros estereotipos de género. No te digo nada, ahora ya nos podemos romper muchísimo los estereotipos y ya nos vamos pues a transexuales tipo queers, en fin. Podéis indagar por ahí, ahora igual no merece la pena que entremos en muchas variantes, pero os aseguro que los hay muy rompedores.
Desde esta postura crítica hacia las normas que establecen significados estancos para ser mujer, hombre, gay, lesbiana, trans es de travesti, transgénero, transexual, lo que empieza con trans referido a este tema, o afrodescendiente, pues hay una cubana que os voy a leer, donde se llama Anabel Mitjans, que pasó a llamarse en el 2011 Longona Olunkoné, que es el nombre que ella eligió por su ascendencia africana, y tiene 29 años y defiende los derechos sexuales y de género con estrategias poco comunes en este contexto. No penséis que no tiene cultura, es profesora de historia en la Universidad Agraria de La Habana, en Cuba, y es una de las jóvenes que traen nuevos discursos al feminismo y prácticas en la isla caribeña, pero incluso en todo el mundo, señalando confluencias entre las batallas contra el machismo, la homofobia, el racismo, el sexismo, la lesbofobia. Hace unos años salió, como ya hice, del closet y se enfrentó a los dolores de contradecir lo que se esperaba de ella en Cuba para su género. Viste ropa unisex, su cabeza está casi rapada, ama sin prejuicios a otra mujer, pero no le gusta que le llamen mujer ni tampoco hombre. Ella dice que no es ni mujer ni hombre. No se identifica como estereotipos ni de feminidad, ni de masculinidad, ni de lesbianismo. Podemos pensar, ¿y qué es? Y ella dice, ¿y por qué tengo que contestar que soy? Soy persona, soy ser humano, soy yo. Dice ella, en todo caso, si queréis llamar algo, llamarme, se escribe con Q, queer. Porque autodefinirme así rebasa esas concepciones y al menos voy un paso más allá de lo que esperáis. Es decir, como veis, lo que sí podemos decir es que es transgresora. E implica en su criterio, dice ella, una definición política que rompe con los binarismos e independiza a las personas. Vestirme de hombre, cuando voy habitualmente vestida de mujer, para mí ha sido liberador, por la posibilidad de salir a la calle sin que me digan piropos o me toquen. Lo que dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Yo antes siempre vestía de mujer, después primero me rapé la cabeza, ahora un día visto de hombre y otro de mujer. Y cuando visto de hombre, ni me dicen piropos ni me tocan. Creo que es muy significativo, me ha apetecido leerlo porque yo creo que es importante. Dice, mientras más te acercas a lo masculino, más poder tienes, pero la masculinidad y la feminidad son construcciones que une, dice une no por unir, sino que hace un juego de palabras para romper una, puede transformar sin necesidad de repetir los rezagos del machismo, el poder y la violencia. Y dice, ¿de qué trabajas? Soy historiadora, dice, sonriente y ajena a poses encartonadas. Yo creo que era una buena forma de acabar, tenía bastante más, pero solamente os voy a decir una cosa porque se me ha ido la hora, como pasa siempre, y porque hay mucho que hablar del tema, y es que mujeres y hombres podemos trabajar tanto por separado como conjuntamente por la igualdad, y que hay hombres que llevan tiempo haciéndolo, hombres por la igualdad, deconstruyendo su estereotipo y rol de masculinidad, y que por lo tanto es importante que para construir la igualdad también desde el feminismo seamos muy conscientes de que no podemos deconstruir un estereotipo y generar otro, de construir unos roles y generar otros. Las mujeres y los hombres somos diversos si aceptamos que somos mujeres y hombres. Y más allá de eso, los seres humanos somos diversos, individuos diferenciados y a la vez muy próximos, con muy pocas diferencias en algunas cuestiones de esas que parece que han imperado tanto, que son precisamente en el genoma y lo sexual también, y el ADN, y muy pocas diferencias, y que desde luego
esas no son las que constituyen el constructo cultural, histórico, social que nos hemos generado en nuestras relaciones, en nuestras interrelaciones. Espero no haberos aburrido mucho y en todo caso que enriquezca cada vez ahora vosotros en el debate lo que consideréis oportuno. Gracias. Bueno, palabras, preguntas. Espero no haber asustado a nadie, tampoco, o sea, no era mi pretensión. Igual yo os he hablado de una cosa, os apetece hablar de otra, tranquilos, o sea, porque el título podía haber generado muchos debates y charlas distintas. Me ha apetecido hacer esto, me he tomado esa libertad para hablar quizás de conceptos que hemos debatido menos, que hemos discutido menos, y para hacer un alto, fijaros, estamos en una época ya preelectoral y ha sido como un descanso mental de hacer un alto en cuestiones muy prácticas para hablar de conceptos más teóricos. Pues yo voy a agradecerle a Mila que no sé, que he venido a esta charla pues porque el feminismo, porque efectivamente desde las colegios es un tema que me apasiona y que me gusta, y que cuanto más escucho, más aprendo y más modifico, y he venido pues porque quiero venir y porque me apetecía el tema, ¿no? Pero con pocas expectativas, porque bueno, como estás leyendo últimamente y como este tema te va, pues parece que ya tienes todo aprendido. Y te digo que te agradezco porque he aprendido, o sea, me has dejado ver algo, y es lo de, mira, ahora hoy leyendo pues el colectivo GL Transvi, y digo, salud, porque al día. Pero después en otro escrito lo leo al revés, en uno pone colectivo LG tal, y en otros escritos pone colectivo GLTIB, y digo, a ver. Y mira, y que me ha ido muy bien a la hora de que has comentado el primer género, el segundo género y el tercer género para los hermafrodita trans. Perdona que te interrumpa, LGTB son las siglas que responden a lesbianas, gays, que hemos llegado a tal nivel de querer nombrar a todos por esa vocación en cuanto a las relaciones con otras personas, sean del mismo sexo, de otro, hemos llegado a tal nivel que en un escrito lo ves como colectivo LGTB, y en otro escrito lo he leído, pero ponía primero GL, comprenden, a ver qué está pasando. Y que te agradezco, pues porque me parece que en vez de hacer tantas, pues que eso de unificar me ha gustado a mí, y me voy a quedar con eso, porque es que unificar los géneros en uno solo y llamarlo género humano. Y que es a veces difícil de comprender esa diferenciación, o sea, lo comprendes cuando te lo explican, pero luego a la hora de transmitirlo, pues igual tienes dificultades, que si el sexo o el género, que es un homosexual, que es un transexual, que es uno que le gustan los hombres pero a la vez se cambia, o sea, que a veces es complicado, ¿no? Y que por simplificarlo, pues a mí siempre me ha servido el hecho de decir a las personas, bueno, tú cuando estás con un grupo de personas, nos estás hablando de colores, a mí me gusta el amarillo, a mí el azul, a mí el verde. Tú te preguntas por qué le gusta el amarillo, pues esto, pues hay que por simplificar y por llegar a unificar un poco o romper estereotipos de asignación al papel de hombre o mujer, porque sí, claro, vas estudiando pues, y al final pues llegas a ver el fondo de la cuestión, pero para no complicarnos, pues yo creo que a mí me parece que esto de un único género que sea el género humano, con la diversidad de comportamientos en el afectivo sexual, pues me parece que agradecerte. Pero voy a intentar aclarar una cosa. Primero de todo, gracias por lo que dices, por supuesto.
es algo que vamos avanzando entre todas y todos y reflexionando en común, ¿no? Pero voy a aclarar una cosa por si que seguramente me he explicado mal. A lo de unificar el género, vamos a ver, el género humano como tal, género humano, pero diverso en sus individualidades, en sus grupos, es un poco más complejo que lo que quizás lo haya transmitido. Precisamente se uniformiza demasiado, y si por unificar a alguien que no digo que haya sido tú, pero digo por lo que pueda trascender de lo que he dicho, si por unificar alguien puede entender uniformizar, pues entonces me he explicado fatal, porque precisamente se trata de diversificar y de decir, somos dos géneros, somos tres, somos 33, somos individualidades, somos cuántos, y de momento el LGTB resume muy bien y da visibilidad a grupos que, aunque se caigan cierto estereotipo de nuevo, a grupos sociales humanos que necesitan autoafirmarse porque han sido invisibilizados, negados sus derechos, o por ejemplo, en el caso de transexuales, porque no se sienten algunas y algunos de ellos, que no son todas, no se sienten cómodos con su cuerpo y además se les ha patologizado, y como en su momento también se hacía con la homosexualidad, si recordáis, ¿no? Y se decía que estaban enfermos las personas homosexuales, pues con la transexualidad parecido, y entonces el reivindicarse como tales y el reivindicar el tercer género y el contemplarles como tales es muy útil porque visibiliza, porque nos permite reconocer derechos y oportunidades. Y quizás yo he corrido demasiado y haya podido dar sensación de luego intentar uniformizar. Sobre todo, por favor, o sea, mea culpa si ha sido así. Lo que pretendo decir es que en el género humano, en esto del género según el sexo en el que nos han dividido, la cuestión es mucho más compleja, que hay mucho más opciones y que no nos podemos quedar en lo masculino y lo femenino nada más, aunque a veces nos sirva como un constructo social para entendernos. No sé si lo he arreglado o lo he empeorado con esta explicación. Gracias, vale. No, quiero decir que como además lo has contextualizado perfectamente, en el sentido de que es una asignación, lo del género es una asignación sociocultural, y que por lo tanto es por el hecho de que no nos compliquemos un poco, diciendo por supuesto que visibilizar a todos los colectivos si realmente sienten y quieren y esto, pero que igual desde fuera la gente pues intenta entenderlo y dices, bueno, pues la manera de respetar los derechos a que cada uno se comporte, vista y actúe en una sociedad justa, en la que nos buscamos, pues es que, bueno, que no veamos más que un género humano y ya está. Y que dentro de su comportamiento sexual, lo mismo, que a nadie se le discrimina porque le gusta el color amarillo y no el verde, que es el de moda y el que se pone en todos los carteles, no lo discriminamos, pues en ese sentido. Yo creo que no te has explicado mal. Igual la que he transmitido mal el mensaje de hoy. ¿Quién más? Una pregunta. Sí. Cuando yo he entendido bien lo de la episteme, ¿eso de qué es? De los también. Sí, pero a ver si se trata de poner. Y si no te lo busco. En los Mientras lo papeles. busca. Sí, cojan más. Yo no sé si me da cuenta o no, pero hablando de dominio y poder de unas personas con otras, ¿qué opinas actualmente de la prostitución tanto femenina como masculina? De la Prostitución. Este es un tema también polémico en sí mismo, por supuesto, y voy a dar una opinión personal, pero no solo personal, una corriente del feminismo actual que nos hemos dado en llamar otras voces feministas, por si alguien quiere buscar algo en internet o al respecto.
pensamos que la prostitución, tal como funciona hoy, lo que hace es condenar a las mujeres que ejercen la prostitución y, desde luego, el que sigan siendo consideradas socialmente como lo peor de lo peor, ¿no? Por explicarlo brevemente. Y que contemplar sus derechos y no ir al abolicionismo, que es la prohibición, sino contemplar sus derechos, legalizarla, por lo menos como profesión en algunos aspectos, más allá de lo que luego ya cada cual piense según sus creencias a otros niveles, da la posibilidad de que estas mujeres no sean estigmatizadas. Ya sabéis que uno de los primeros insultos para decirle a alguien, y que sale muy automáticamente, por cierto, casi de cualquier boca que haya aquí mismo ahora, es lo de hijo de puta, para insultar a alguien, ¿no? Y esto no es ajeno al concepto sobre la prostitución, ¿no? Otra cuestión es que dentro de la prostitución tenemos que contemplar la prostitución forzada. Eso es esclavismo. Y eso, por supuesto, que hay que perseguirlo. Y claro que a las tratas hay que denunciarlas. Por cierto, las tratas todavía son más posibles, las tratas de seres humanos, cuando algo está prohibido. Todavía se facilita mucho más así, ¿no? Pero la prostitución como tal, bajo mi punto de vista, más allá, insisto, de las creencias personales de cada cual a otros niveles, hablo de creencias religiosas, de creencias de otra índole que puedan igual condicionar la visión de la misma, pienso que debería de ser contemplada con derechos y obligaciones como otras profesiones, y desde luego no estigmatizar a las mujeres que trabajan de prostitutas. Esa es mi visión particular, de la cual se puede, por supuesto, diferir totalmente o abordar o dar otro tipo de razones o lo que queráis. Episteme, perdona, sí. Mira, Foucault habla, también en la RAE, contempla lo que es episteme, quiero decir que es una palabra cogida en el diccionario, pero lo he cogido porque en los conceptos de los que hablamos se utiliza bastante, y entonces por si os lo encontráis en algún escrito. Foucault habla de episteme como conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. Procesos discursivos que tienen lugar en nuestro interior y nos condicionan. Quizás se podía obviar la palabra, pero como lo vais a encontrar en bastantes artículos, por eso he querido nombrarlo. ¿Más preguntas? Más opiniones. Tefi. Yo quería, bueno, primero, gracias, como siempre te digo, que a mí me encanta oírte y me hables muchísimo a la vida. Pero yo siempre me quedo con una pregunta y una pregunta. Después de aceptar, valorar, de interpretar todos los movimientos que existen, que estoy totalmente de acuerdo, mi experiencia es aceptar al ser humano como ser humano. Dado la característica, raza, etnia, lo que sienta como sienta. Si te encuentras con ese, si tiene la suerte ese ser humano de encontrarse con otro ser humano que le acepte como tal, mirarlo de verdad. Es que me sale siempre esa vena. ¿Cuánta polémica nos evitaríamos? Es una reflexión que doy, porque lo vivo y lo quiero vivir. Da igual raza, etnia, cultura, sexo, religión. Cuando un ser humano tiene la suerte de encontrarse con otro ser humano, sea de la característica de ser, ¿cuánta polémica nos evitaríamos? Hago esa reflexión. Diciendo que ya digo que me hables a la vida para que te lo diga, y si no sabes que se lo digo. Yo siempre me quedo con esa experiencia personal. Porque trato con todo ese tipo de colectivo, trato personalmente, y siempre me queda tal experiencia tan humana en mí, que creo que es la que aporta a mí. Estoy totalmente de acuerdo, y ojalá muchos seres humanos así, haríamos el mundo más fácil. Es que es así, es que lo vivo, que no igual de lo que
decía, cuando tratas al otro, cuando conectas, cuando sintonizas, cuando empatizas con la otra persona, cuánta, ¿verdad? Y ejecutando todos estos movimientos, chapó, pero siempre lo experimento la sintonía del otro ser. Qué bueno. Maribel. A mí de todas cosas me parece muy importante lo de la educación. Yo creo que habría que hacer mucho hincapié en la educación. Lo que dices, por ejemplo, del diccionario, imagínate, si vas transmitiendo todo eso, ¿no? Pero luego los estereotipos también, que va unido todo, ¿no? Esos estereotipos que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, has hablado de lo de la maternidad, ¿no? Y yo no tengo hijos. Y entonces, lo que de alguna forma pesa en la sociedad es eso, ¿no? La experiencia que tengo es cuando alguien te pregunta, ¿y tus hijos? ¿Qué hijos tienes? ¿No? Y dices, no, es que no tengo hijos. Y de repente se les pone una cara así de pena y dicen, bueno, ¿no? Y luego ha salido para arreglarlo y dicen, no te preocupes, no dan más que problemas. Entonces, ¿quién me lo va a hacer? Está en la sociedad, se vive. Y entonces, yo pongo ese ejemplo porque no es mi vídeo, ¿no? Hay otros ejemplos que pesan mucho. O sea, la educación es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo con las reflexiones que hacéis. Perdóname que vuelva un poco sobre un tema pequeñito con lo de la prostitución que preguntabas antes. He contestado, fijaros cómo pesa también el estereotipo, a la prostitución femenina, cuando también hay prostitución masculina, prostitución trans, hay, en fin. Sí. Yo un pequeño matiz, pero ¿qué opinas del que recurre a eso, a ese servicio? Pues yo no tengo juicio de valor sobre esa persona. No me atrevo, porque el que recurre no existe él. O sea, es persona a persona. Cada persona es distinta y no tengo juicio de valor. Igual si hablamos de una persona concreta puedo decirte algo de esa persona, pero de quienes compran el servicio del sexo, pues yo te puedo decir si a mí, pero eso es claro, una cosa totalmente personal, si a mí me apetece, no me apetece, que las personas con quienes me relacionara pudieran pues utilizar ese servicio, ¿no? Pero no tengo juicio de valor como tal. Yo creo que los juicios de valor que hacemos al respecto, incluido el feminismo institucional, e incluido también, que no es para nada, me supongo el caso de nadie que hay aquí, desde el feminismo más radical hasta el puritanismo más radical, tienen mucho que ver con los estereotipos también. Y tienen mucho que ver con esta concepción del sexo y de... un día también, ya sé que siempre digo esto, pero merece la pena hablar despacio sobre este tipo de tema y en concreto además como ahora se ha puesto un poco el debate de moda con esto de que ha habido un grupo político que habla por motivos económicos fundamentalmente de que se legalice la prostitución, pues en una parte les ha hecho bien y en otra igual les ha fastidiado, ¿no? a quienes se prostituyen, porque ahora se ve todo muy mercantilizado, el debate tiene que ver con eso, con ese tipo de intereses y demás, ¿no? Pero fijaros, ahora voy a hablar de mujeres prostitutas que, de la mano de una compañera nuestra, de otras voces feministas, Cristina Garayzábal, seguramente a algunas personas que estéis aquí os sonará, bueno, de su mano, o mejor dicho, ella les ha ayudado, les ha apoyado, es ella psicóloga y feminista, pues formaron Etaira. Etaira es una organización y luchan por sus derechos y luchan por el derecho a ser prostituta sin ser estigmatizada también, no solo por sus derechos legales, sino a este nivel. Y ellas, por supuesto, están totalmente en contra de que se penalice a los clientes. Porque, claro, es que resulta que a lo mejor estamos comprando unos zapatos deportivos de la marca no sé cuál
y no lo comparo, solamente hablo de la hipocresía social, no de comparar este trabajo con el otro, pero a lo mejor unos zapatos que están hechos por niños en esclavitud en la India o no sé dónde, y no nos planteamos que a quien compre esos zapatos se le penalice, ¿no? E insisto en no comparar, porque no estamos hablando de trabajos iguales ni de cosas iguales, sino de la hipocresía social que asume un tipo de cuestiones y que otras, muy vinculadas al concepto que tenemos de las relaciones entre sexos, en algunos casos a determinadas maneras de entender conceptos religiosos también, pues se estigmatizan, no siempre vinculado a lo religioso, ni siempre las personas religiosas. Afortunadamente yo creo que tenemos claros ejemplos, ¿no? Pero sí que una base puede estar ahí. Sí, a mí me da la sensación, es una idea que tengo desde hace además un tiempo y no sé si compartirás. Supongo que tú estás más ligada al movimiento feminista y no lo verás tanto, pero me da la sensación de que en personas jóvenes, pero digo con sobrinas, sobrinos, hay como mucho rechazo hacia el término feminismo, lo viven como algo trasnochado, además tiene como la percepción de feminismo radical que quería negar, ¿no? O quería, no sé, eliminar a los hombres, ¿no? Tienen un poco esa percepción, esto que más ha quedado igual, al menos en el círculo donde yo me he podido mover con la gente joven, ¿no? Y entonces lo ven como algo trasnochado y tal, creen que los derechos a nivel, no sé, laboral, social y tal, ellos no ven problema, creen que hay igualdad, lo viven como una igualdad, y sin embargo, veo muchos aspectos también, ¿no? En comparación con hace años. Y sin embargo, cuando les ves en relaciones de pareja, te das cuenta de que hemos ido hacia atrás. Te hablo de eso, de un número de X de personas pequeño con los que yo puedo más o menos convivir o conocer y tal. Entonces eso, veo que el ámbito laboral, el ámbito social, el ámbito familiar propio, ¿no? De ellos en su casa con sus padres, lo tienen como muy controlado. Incluso reivindicar la igualdad, ¿no? De tareas respecto a sus hermanos o hermanas o tal. Y sin embargo, les ves en relaciones de pareja y te chocan un montón de cosas. No sé cómo. Sí, es cierto. Yo creo, vamos, que es evidente eso que dices, no sabría ponerle, cuantificarlo, pero que sucede eso, es así, y que en algunos sectores se ha ido para atrás en esas relaciones en parejas heterosexuales entre hombre y mujer, en esas relaciones de igualdad, pues posiblemente sea fruto de una sociedad que tiene para positivo y negativo una serie de crisis de valores. A veces la crisis económica también conlleva una determinada manera de gestionar esa crisis y a su vez una determinada educación y a la vez un determinado comportamiento por parte de quienes somos, entre comillas, los sufridores y sufridoras de esa gestión, ¿no? Y yo sí creo, bueno, ante todo creo que estamos en un momento, siempre habrá sido el ser humano muy diverso, pero en un momento de una explosión de diversidad, y que estamos sectores que se avanza mucho, sectores que retroceden, sectores que se estancan, y hay un continuo fluir de teorías, de prácticas diversas. Fíjate, junto a eso que dices, hay sin embargo lo que te comentaba antes, hay hombres por la igualdad, que antes no existía, y desde hace unos años hay hombres por la igualdad que se organizan, se relacionan precisamente para dar pasos en la dirección de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que confluye todo. Pero es verdad que mucha gente joven no se pone en cuestión los estereotipos porque se da por hecho que en todo eso que hemos avanzado, y hemos avanzado muchísimo, faltaría más, y aquí además el feminismo tiene, ya que he sido muy crítica con algunos aspectos, tengo que decir que el feminismo tiene mucha buena responsabilidad en que hayamos avanzado mucho en algunas cuestiones de igualdad entre mujeres y hombres, pero que se haya institucionalizado es todo muy contradictorio.
que se haya institucionalizado esta igualdad ha permitido dar pasos. Hoy es políticamente incorrecto el que no se esté por la igualdad entre mujeres y hombres. No se admitiría no estar por la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? En alguien demócrata. Pero sin embargo, eso no avanza en la práctica, como decimos siempre, unidireccionalmente. Yo creo que sí es verdad que si miramos de hace 20 años aquí el comportamiento de las parejas en cuanto al trabajo doméstico o al reparto de tareas o a la educación de niñas y niños, yo creo que sí es verdad que no es idéntico, salvo en determinados grupos minoritarios en los que se habían dado entonces avances muy fuertes, pero hablando socialmente, hoy hay más avances que entonces, pero aún así son muy limitados. Y yo creo que la explicación está en lo que comentábamos antes, que siguen funcionando con variantes, con nuevas incorporaciones, con innovaciones, siguen funcionando los mismos estereotipos que hemos heredado de la época del modernismo, de la época en la cual se dividió la esfera pública-privada, lo público para el hombre, lo privado para la mujer. En esto se han ido haciendo avances, innovaciones, el modelo familiar es más diverso, pero el estereotipo que tenemos interiorizado y asumido es muy similar de fondo. Y como además la educación lo que necesitaba es que en toda la línea curricular, de manera transversal, se contemplara la forma de romper estos estereotipos y de deconstruir esas masculinidades y feminidades para generar una construcción de seres nuevos, y eso desde luego no ha tenido entrada en la educación, pues es muy difícil dar pasos de fondo que rompan esos estereotipos. Y por lo tanto, quienes hemos dado algunos pasos realmente y queremos avanzar, tenemos mucha responsabilidad para intentar transmitir. Y aunque hoy nos parezca que es un mundo por delante, en su día también parecía lo del voto, que hoy nos parece ya tan evidente que sería incomprensible que la mujer no pudiera votar. Pues estamos hablando, por ejemplo, de gente tan progresista como la que había en la época de la República, de la Segunda República en España, y los republicanos defendían que como el voto de la mujer era más conservador, que no hubiera voto para la mujer. O en Suiza ha sido en el año 1975 cuando las mujeres tuvieron por primera vez voto en unas elecciones. Entonces, si eso fue tan minoritario y tan tarde se incorporó y hoy es general, todo esto que estamos diciendo coincido con la visión que has dado, pero se acabará rompiendo con tal de que haya movimiento social que empuje en esa dirección. Yo en esto me parece que lo de la esperanza es importante en este tema y en todos, y que la esperanza solo se alimenta cuando intentas desde ser consecuente personalmente hasta sobre todo empujar movimientos sociales, tejido social que empuje en la dirección de lo que buscas, ¿no? La última. La última. Yo quería saber, mira, bueno, todo esto que hemos hablado, ¿no? En nuestra sociedad occidental pues está más o menos, ¿no? Vamos todos en ese camino, hay muchas cosas por hacer, pero más o menos está todo ya. Pero a mí me plantea muchas contradicciones ahora que nos mezclamos tanto, hay tantas culturas mezcladas, y cuando se te pone delante, ¿no? Relaciones entre lo femenino y lo masculino de otras culturas, que tú te planteas hasta dónde son respetables, ¿no? Cuando ves mujeres sometidas a vestirse de una manera, a no tener derecho a algo, a mí eso me plantea muchas contradicciones. ¿Dónde está el límite entre el respeto? Y porque están delante nuestra, ¿no? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante y de muy difícil respuesta. Y yo te puedo explicar algunas cosas que seguramente para ti ya son obvias y que también las piensas, pero en todo caso te voy a decir a título personal algunas de mis opiniones, ¿no? Yo creo que, primero, hay que empatizar siempre con el otro ser humano. Yo creo que explicaba muy bien antes Regino
y que eso es importante, empatizar, ponerte en el lugar de la otra persona, lo cual quiere decir sin ceder tú para ti de tus derechos, que además bastante nos ha costado conquistarlos y llegar aquí, pero no exigir que la otra persona esté en el punto en el que estás tú. La otra persona tiene su recorrido, su cultura, su tradición y tiene que hacer su recorrido. ¿Te imaginas que cuando mi abuela, que yo la quería muchísimo y me acuerdo perfectamente de ella, ahora hago un paréntesis porque de repente pienso que dirán mis nietas cuando salgan de mi dentro de 50 años, ¿no? Bien, pues mi abuela, que yo la adoraba, le quería muchísimo y me acuerdo de ella siempre vestida de negro con su moño atrás y con su esquema mental y tal, ¿no? Pues que le hubiera venido entonces, en el año 60 y tantos, que ya en Norteamérica había una mentalidad bastante parecida a la que tenemos ahora aquí, que le hubiera venido para decir, estás conculcando mis derechos y esta mujer poco menos que a la cárcel, vamos, o sea, porque fíjate, o sea, vamos todos detrás, bueno, por supuesto, todas las mujeres un trabajo, los hombres otro, al rosario obligado todos los días, o sea, te quiero decir que hay que ponerse, esforzarse por saber de dónde venimos también. Ya, luego yo me refiero un poco, me llama mucho la atención, la gente que toma el sentido contrario. Gente que, ¿no? Pues esta gente que está tomando a lo que se van al Estado islamista, mujeres que se ponen, mujeres occidentales que les ponen un burka. Ya, estamos hablando de otra cuestión, entiendo yo ahí, ¿eh? Pero quiero decir que a mí me plantea mucha contradicción hasta dónde llega el respeto, que para mí es primordial, ¿no? Pero dices, bueno, a mí por ejemplo en el trabajo me toca, en el ámbito sanitario viene una mujer con un burka y a mí me plantea dificultades y me dan ganas de decirle, mujeres occidentales, estoy hablando. Y me plantea mucha contradicción. ¿Hasta dónde? Pues hasta dónde es respetable desde luego, pero me parece que, no sé. No entiendo la contradicción. A mí particularmente me causa rechazo ver lo del burka, ¿no? Me causa rechazo porque ves a alguien que efectivamente está... Pero yo creo, insisto, en que mientras eso no conlleve una norma que se quiera imponer a los demás, ya cuando más hablando del Estado Islámico ya es otra cosa, estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de intentar imponer una visión a todo el mundo, estamos hablando de otra cuestión que va mucho más allá del feminismo, ¿no? O de, si ya hablamos de en fin, es tremendo eso. Pero en cuanto al feminismo se refiere, las mujeres que externalizan su manera de estereotipar su rol de otra manera, pues yo indudablemente preferiría que estuvieran ya en otro estadio de comprensión, de asimilación de la cultura, pero están en el que están y tendrán que dar sus pasos y tendrán que hacer sus reflexiones y tendrán que hacer su recorrido como lo hemos hecho las demás, que lo hemos hecho. Ahora, si eso ya conllevase una serie de problemas porque se dijera, no, es que para que ellas estén bien se pide que tú también lleves, no sé, eso ya estaríamos hablando de otra cosa. Además, yo recuerdo que, mira, yo estuve en Palestina en el año 91 en el campo de Jabalia, en un campo de refugiados, y hice mucha amistad con una chica palestina, bueno, chica o señora palestina, que iba con velo, no con burka, pero iba con velo, y nosotras siempre decíamos, pero ¿y por qué ibas a hacerlo? Porque quiero. No nos daba una respuesta más, ¿no? Y nosotras tal, era un día, perdona que sea tan así, pero es que ella lo que nos dijo, dice, ¿por qué llevas bragas? Era, ya sé que para nosotras no es lo mismo, era una forma de decir que para ella era importante llevar ese velo, le daba su identidad, y sin embargo, os aseguro que dentro de su contexto era una mujer que tenía una gran autonomía, hacía un trabajo muy importante, seguramente distinto al que aquí consideremos que es importante bajo el punto de vista feminista, pero lo hacía.
Y claro, es que yo hoy lo pienso y digo, es que éramos la leche, o sea, porque estabas todo el tiempo con eso como si fuera el tema, o sea, ¿sabes? Y no, tienes que ponerte, empatizar, ponerte en el lugar de la otra persona, su mentalidad, su cultura, cómo ha llegado ahí, en qué punto está. Ahora, lo que dices del burka ya igual son palabras mayores. Yo me refiero a mujeres que han vivido de una manera, han sido educadas y pues llega otro régimen político y otra vez se ven obligadas. Y obligarse ya es otra cuestión. Parece que hay mucha hipocresía general del mundo, ¿no? Hasta dónde hay que respetar eso. De todas formas, con todo lo difícil que es, tenemos retos nosotras en nuestra sociedad mucho más cercanos a nosotros y más cotidianos, ¿eh? Sin decir que eso, por supuesto, no tenga que ser un tema a abordar al que yo no me atrevo a dar respuesta acabada. Muy bien, damos por terminado. Os recordamos que el próximo 12 de mayo es la última ponencia del curso, que va sobre economía con el título La forma de superar la recesión en Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Puede servir de ejemplo para Europa y el ponente es Gabriel Flores, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. O sea, cambiamos el tercio y vamos otra vez a economía.